Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en el ADN de nuestros sistemas legales, el derecho romano. Y ojo, que no estamos hablando de un simple conjunto de reglas antiguas y polvorientas. ¿Qué va? Es un sistema vivo, una idea que nació en una pequeña ciudad-estado y que después de un viaje increíble de 1000 años, lleno de evolución, de crisis y de una genialidad brutal, se convirtió en la mismísima base de la manera en que hoy compramos, vendemos o heredamos en medio mundo. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que las normas de una sola ciudad, de hace más de 2000 años, sigan marcando el ritmo de cómo se redacta un contrato hoy en día? Bueno, pues vamos a sumergirnos en esta historia para averiguarlo. A ver, todo empieza en la Roma más primitiva. Hay que imaginarse no la Roma de los grandes monumentos, sino un puñado de colinas con cabañas. Y su primer gran reto fue ese, crear un conjunto de reglas solo para ellos, para gobernarse entre sí. Y su primera solución fue lo que llamaron el ius civile, el derecho de la ciudad. Pensemos en ello como una especie de club exclusivo con unas reglas increíblemente estrictas. De hecho, era tan formal que si ibas a reclamar algo ante un juez y te equivocabas en una sola palabra de la fórmula legal, ¡zas!, podías perder el caso al instante. Era el derecho de la ciudad, para la ciudad, y no perdonaban ni un solo error. Pero claro, incluso dentro de este club había una tensión social tremenda. La sociedad estaba partida en dos. Los patricios, que eran la élite que conocía y controlaba la ley, y los plebeyos, la gente de a pie. Los plebeyos, hartos, exigían que las normas se pusieran por escrito, para que los patricios no pudieran manipularlas a su antojo. Y esta lucha, al final, culminó en la famosísima Ley de las 12 tablas, una victoria histórica para la transparencia y la igualdad ante la ley. Vale, pero esa ley, que había nacido de una lucha interna, se iba a enfrentar muy pronto a un desafío muchísimo mayor. Y es que Roma no paró de crecer, se expandió de una forma imparable. Y de repente, su propio éxito se convirtió en su mayor problema jurídico. Las reglas de siempre sencillamente ya no valían. Es que este es el punto clave. El ius civile era perfecto para los ciudadanos romanos, pero para los millones de peregrini, los extranjeros que vivían en el imperio, era como si no existiera. Para el derecho civil estas personas eran básicamente fantasmas legales. Y claro, ¿cómo comercias o resuelves disputas con fantasmas? Imposible. La primera solución fue puro ingenio práctico. Crearon el ius gentium, el derecho de gentes. Pensemos, por ejemplo, en un comerciante egipcio vendiéndole grano a un galo en el puerto de Ostia. Sus leyes locales no servían de nada allí. Pues bien, el ius gentium les daba unas reglas básicas, de puro sentido común, sobre contratos y propiedad que ambos podían entender y aceptar. Vamos, era el derecho de la globalización de la época romana. La segunda solución fue ya una auténtica obra de arte jurídica. En lugar de cargarse un sistema legal que tenía siglos de historia, crearon una especie de válvula de escape, un motor de evolución legal dentro del propio sistema, los pretores. Su trabajo, el ius honorario, no es que reemplazara la ley antigua, sino que la ayudaba, la complementaba o la corregía. Fíjate en el mecanismo porque es fascinante. Imaginemos que alguien vendía un esclavo que estaba enfermo ocultando la enfermedad. El antiguo ius civile, tal cual, no protegía al comprador. Pero el pretor, al ver la injusticia, podía crear una nueva acción legal en su edicto anual para que el comprador pudiera reclamar. Y así, año tras año, pretor tras pretor, el derecho se iba modernizando sobre la marcha, adaptándose a la vida real sin tener que demoler sus cimientos. Pero, claro, tanto éxito evolutivo, tanta adaptación constante, acabó creando un problema nuevo. Después de casi 1000 años de innovaciones, el sistema legal romano se había convertido en una auténtica selva jurídica. Era denso, contradictorio, impenetrable, un lío en el que era facilísimo perderse. El caos venía de dos sitios. Por un lado, las leyes, que eran las leyes que los emperadores no paraban de sacar, y por otro, los iura, que era una montaña gigantesca de opiniones de juristas de 5 siglos distintos que se contradecían unos a otros constantemente. Intentar encontrar la ley correcta era como buscar en miles de libros de sentencias sin índice ni orden. La pesadilla de cualquier juez, vamos. Y todo esto nos lleva a uno de los proyectos intelectuales más bestias de la historia. En el siglo VI, el emperador Justiniano se propuso lo imposible, poner orden en esa selva. Le encargó a sus juristas recopilar, seleccionar, limpiar y organizar todo el derecho romano en una única gran obra. Era como intentar destilar la sabiduría de 1000 años de leyes en solo 3 libros esenciales. Una ambición casi inconcebible. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta locura, solo el Digesto contiene 9.142 extractos, sacados de las obras de 39 de los juristas más importantes de la historia de Roma, un esfuerzo titánico, casi sobrehumano, por poner un orden definitivo en todo aquel caos. Pero aquí viene la gran ironía de la historia.
Justiniano termina esta obra maestra en Constantinopla, en Oriente, justo cuando el Imperio de Occidente, la cuna de toda esa ley, ya no existía. Se había fragmentado en reinos bárbaros. La pregunta era, ¿había llegado demasiado tarde? ¿Se iba a perder este tesoro para siempre? Pues la respuesta es que no. La caída de Roma en Occidente pareció el final, pero en realidad fue solo una pausa. El alma jurídica del imperio, que Justiniano había preservado con tanto cuidado, estaba a punto de vivir un renacimiento que iba a cambiar Europa para siempre. Y esta cronología lo resume de maravilla. El Corpus Juris Civilis estuvo casi olvidado en Occidente durante siglos, pero de repente alrededor del año 1100 se redescubre en Italia. Y justo cuando Europa empezaba a despertar de la Edad Media, buscando una forma más racional y sofisticada de organizarse, ¿a dónde miraron sus intelectuales? Pues a la lógica y la elegancia del derecho romano. Universidades como la de Bolonia se convirtieron en auténticos faros de este conocimiento, y siglos más tarde, cuando Napoleón quiso crear su Código Civil, el modelo fue, una vez más, la obra de Justiniano. Y así es como cerramos el círculo. De la ley exclusiva de una ciudad pasamos a las soluciones prácticas de un imperio, al orden de una compilación monumental y a su increíble renacimiento medieval. La próxima vez que pensemos en conceptos como justicia, derechos u obligaciones, vale la pena recordar este viaje de 2000 años, porque la sombra de Roma es muy larga y su lenguaje legal, sin que nos demos cuenta, todavía lo llevamos en la boca.